Entonces, como les estaba comentando en los videos que se han subido en reposición de las clases que no se pudo dar por la lluvia, tenemos que cuando nosotros queremos trasladar una carga eléctrica a lo largo de un campo eléctrico, es necesario que desarrollemos energía. Tenemos un campo eléctrico, líneas de campo eléctrico. Y si nosotros queremos trasladar una carga Q del punto A al punto B, es necesario, a través del campo eléctrico, es necesario que desarrollemos una energía o trabajo. La energía o trabajo del punto A al punto B sería igual a la integral de contorno de la fuerza producto punto de la diferencial de R. Nosotros, a su vez, por las que hemos visto en las clases anteriores, sabemos que la fuerza que aplica sobre una carga Q, la cual se encuentra sometida a la acción de un campo eléctrico, es igual a la carga Q por el campo eléctrico. De tal forma que esta expresión la podemos describir de la siguiente manera. La energía del punto A al punto B es igual a la carga Q, la integral de contorno del vector de campo magnético por la diferencial de R, diferencial de contorno del vector desplazamiento. Muy bien. La diferencial del vector desplazamiento, sí. Entonces, nosotros sabemos que, y es algo que ahorita mismo se los voy a mencionar, cuando tenemos un trabajo o energía W dividido entre la carga Q, vamos a obtener una diferencia de potencial que comúnmente es conocido como voltaje. Claro, el nombre voltaje no es correcto, pero así sería como se conoce comúnmente, cuando realmente es la diferencia de potencial, pero bueno, así está. Entonces, de tal forma que como esta carga está multiplicando, pasaría dividiendo al trabajo, por lo cual tendríamos la diferencia del potencial del punto A a B será igual a la integral de contorno del vector de campo eléctrico producto punto de la diferencial de desplazamiento. Muy bien, de la diferencial de desplazamiento. Y ahora tenemos, y ya está. Y podemos hacer algunos ejercicios simples. No vamos a hacer ejercicios más complejos por las cuestiones de tiempo. Recuerden que debido a las juntas de academia no solemos tener las clases de los jueves, y eso nos ha quitado un poco de clases, y además de que ha estado lloviendo y bueno, se nos han ido algunas clases, entonces solamente haremos algunos ejemplos simples para poder ilustrar lo de la diferencia de potencial. Sin embargo, estos ejemplos simples nos permitirán tener los conceptos básicos para que cuando volvamos a utilizar esta expresión nos ayude para obtener conceptos más complejos. Entonces vamos con un pequeño ejemplo de cómo aplicar esta expresión. Un pequeño ejemplo sencillo. Tenemos un campo eléctrico definido por el siguiente vector. E es igual a 2.3 y vector unitario menos 4.7 j vector unitario menos 2.7 k vector unitario. Todo esto está en Newton, las unidades en el sistema internacional, Newton entre Coulomb. Y además nos dicen que la carga Q se va a desplazar del punto 1, el punto 1 que está ubicado en 2, menos 4, menos 2, al punto 2 que está ubicado en 4, 3, menos 8. Yo quiero saber la diferencia de potencial necesaria para llevar a cabo este desplazamiento para la carga Q. Lo primero que voy a obtener entonces es el vector unitario del campo eléctrico. Para ello necesito antes saber la magnitud del campo eléctrico. Y la magnitud del campo eléctrico será igual a E, a la raíz cuadrada de 2.3 al cuadrado, 2.3 en este caso, 2.3 al cuadrado, más menos 4.7 al cuadrado, más menos 4.7 al cuadrado, más menos 2.7 al cuadrado, más menos 4.7 al cuadrado, más menos 2.7 al cuadrado. Y esto es la magnitud del campo eléctrico, es igual a la raíz de... Aquí está. La raíz de 2.3 por igual 5.29. 5.29. Ahora 4.7 al cuadrado, 4.7 por igual 22.09 más 22.09 más 2.7 al cuadrado, 2.7 por igual 7.29. 7.29. Entonces tenemos que la magnitud del campo eléctrico es igual a 7.29 más 22.09 más 7.29.
lo cual me da 34, la raíz cuadrada de 34.67, que me da finalmente 5.88. La magnitud del campo eléctrico de newtons entre sus unidades. Ahora vamos a obtener el vector unitario del campo eléctrico, que sería igual a vector unitario del campo eléctrico, es el vector del campo eléctrico entre la magnitud del campo eléctrico. Entonces tendría aquel término que multiplica y vector unitario sería igual a 2.3 entre 5.88 para el vector unitario. En términos de i, de vector unitario, 2.3 entre 5.88 me da 0.39 por i vector unitario. 0.39 por i vector unitario. Y luego tendríamos 4.7. 4.7 entre 5.88, lo cual me da 0.79 menos 0.79 por j vector unitario. Menos 0.79 por j vector unitario. Y luego tendríamos 2.7. 2.7 entre 5.88. 5.88 y eso me da menos 0.45 menos 0.45 por k vector unitario. Y ya tendríamos 0.39 menos 0.39 menos 4.35, ya está. Ahora voy a checar rápidamente que todo esté bien. 2.7 entre 5.88, 0.45, perfecto. Ahora que va... sí, hay que obtener el vector desplazamiento de la carga a través del campo eléctrico. Para ello, yo sé que el vector posición del punto 1 estaría dado por ¿qué? Tenemos el punto 1, sería 2i menos 4j, menos 4j, 2i menos 4j menos 2k, menos 2k. Y tenemos el vector posición del punto 2, que sería 4i más 3j, menos 8k, menos 8k. Entonces, como el desplazamiento es del punto 1 al punto 2, el vector desplazamiento sería igual a r2 menos r1. Entonces tendríamos 4 menos 2 es 2. 3 menos menos 4 es 7, más 7j. Y menos 8 menos menos 2 sería menos 6k. Aquí está, sería, bueno, repito, 4 menos 2, 2. 3 menos menos 4 es 3 más 4, 7. Menos 8 menos menos 2 es menos 8 más 2, menos 6k. Muy bien. Ahora yo voy a obtener la magnitud de este vector, que se obtendría por medio del concepto de módulo r menos r1. Sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más 7 al cuadrado, más menos 6 al cuadrado. Y esto me da, el módulo de R2 menos R1, me da la raíz cuadrada de... ¿quién es este? Sería 4 menos 30 y 40, 89, a ver, 89, a ver, espérenme. Sería 4 más 34 más 36, me da 40, 40 más 49, sí, 89. La raíz cuadrada de 89, y esto es 89. La raíz cuadrada de 89 me da 9.43. 9.43, ya está. La magnitud del vector desplazamiento. Ahora voy a obtener el vector unitario del vector desplazamiento, que nosotros, para efectos prácticos, lo definimos como el vector unitario R, que sería igual al vector R2 menos R1 entre su magnitud o módulo. R2 menos R1, lo cual me va a dar igual a, tendría para R, tendría para el término que multiplica el vector unitario sería 2 entre 9.43. Y me da 2 entre 9.43, 2 entre 9.43 me da 0.21. 0.21 por i vector unitario. 0.21 por i vector unitario. Y luego tenemos 7. Más 7 entre 9.43. 7 entre 9.43. Que me da más 0.74 por j vector unitario. Más 0.74 por j vector unitario. Y luego tendríamos 6 entre 9.43. 6 entre 9.43, que me da menos 0.63 por k vector unitario. Menos 0.63 por k vector unitario. Ahora, la diferencia de potencial del punto 1 al punto 2 sería igual a en la integral del contorno de la magnitud del campo eléctrico por el vector unitario del campo eléctrico, dado que yo sé que esto es el vector del campo eléctrico, que está definido en esta parte de la expresión, producto punto del vector R que acabamos de definir por la diferencial de R.
Entonces, ahora lo que me conviene obtener es, para hacerlo paso por paso, sería el producto punto del vector unitario del campo eléctrico por el vector unitario del vector desplazamiento. Entonces tendría, yo aquí lo tengo, aquí está. Entonces lo voy a reescribir para que no nos perdamos de nada. Aquí con cuidado. Entonces sería 0.39 por I vector unitario menos 0.79 por J vector unitario por J vector unitario menos, bueno, menos 0.45 por K vector unitario. Producto punto de quién, entonces sería 0.39 por el vector menos 0.79 menos 0. Y el producto punto del vector unitario que acabamos de definir, que es el vector R, que en este caso es 0.21 por I vector unitario, más 0.74 por J vector unitario, menos 0.36 por K vector unitario. 36, ¿no? 36 ya está. No, 63 digo, aquí 63. Entonces tenemos la multiplicación que sería igual a, recuerden, I por I, J por J y K por K. Sería 0.39 por 0.21. 0.39 por 0.21, eso me da 0.081. 0.081. Y luego tendríamos 0.74, digo, menos 0.79 por 0.74. Eso me da 0.79 por 0.74, lo cual me da menos 0.58. Menos 0.58. 0.58. Y luego posteriormente tendríamos menos 0.45 menos 0.45 por menos 0.63, lo cual me da 0.45 por 0.63, lo cual me da más 0.28 más 0.28. Entonces, menos por menos, a ver, menos por menos, más por más, más. Menos por más, menos, menos por menos, menos por menos, más. 0.28 menos 0.58 más 0.081 menos 0.219 menos 0.219 menos 0.219 menos 0.219, ya lo pondría aquí. Y entonces ya tendría, como esto es magnitud de E, puede salir. La magnitud del campo eléctrico puede salir de la integral y ya tendríamos el producto de esto, que aunque nos dio menos 0.2119, el producto del vector unitario del campo eléctrico por el vector unitario del desplazamiento, que nos dio menos 0.19, por la diferencial de R. Esto también es constante, también puede salir. Entonces tendríamos que la diferencia potencial del punto 1 al punto 2 es igual al campo A, la magnitud del campo eléctrico, por menos 0.219, por la integral de contorno de la diferencial de R. Y la integral de la diferencial de R es menos por menos 0.219, la integral de la diferencial de R es R, el cual va desde el punto 0, porque estamos empezando en el punto 1 cuando no nos hemos desplazado nada, hasta el punto 2, cuando ya nos hemos desplazado la magnitud del vector de desplazamiento, que sería la magnitud de este acá, de 0 a 9.43. 0 a 9.43, ya está. Entonces la diferencia de potencial entre el punto 1 y el punto 2 sería igual a menos 0.219 por la magnitud del campo eléctrico por 9.43. Esto me va a dar, ya sabemos la magnitud del campo eléctrico, nos dio 5.88. Entonces ya nada más tengo que multiplicar. Sería 0.19 negativo menos 0.19 por 5.88 por 5.88 por 9.43 por 9.43 menos 12.14 menos 12.14 volts menos 12.14 volts. Ya está. Y aquí acabamos este ejemplo. Ahora vamos en los videos que preparé en reposición de las clases porque estuvo lloviendo, ahí pueden ver más ejercicios de este tipo. Entonces ya me voy con el siguiente tema. En el siguiente tema ya llegamos a capacitores. Muy bien. De acuerdo al contenido temático de nuestro semestre, ahora nos corresponde ver capacitores. Entonces voy a poner aquí capacitores. Capacitores. Bueno, un capacitor es un elemento básico de dos terminales, el cual presenta entre sus terminales
entre sus terminales una diferencia de potencial V o voltaje. Y además, entre las placas del capacitor existe una carga. Carga, muy bien. Siendo que a la capacitancia del capacitor se le denota por la letra C mayúscula. De tal forma que tendríamos un capacitor. La capacitancia del capacitor se está denotada por la letra C mayúscula. Entre los extremos del capacitor se presenta una diferencia de potencial V y entre las placas del capacitor hay una carga Q, de tal forma que la relación entre capacitancia, diferencia potencial y carga está dada por la expresión capacitancia del capacitor es igual a la carga entre la diferencia de potencial. De tal manera que si nosotros despejamos a la carga nos quedaría que es igual a la capacitancia por la diferencia de potencial. Ahora, cuando nosotros tenemos un material conductor, podemos considerar la sección transversal de ese material conductor, siendo que esta área sería transversal a la dirección de dirección en la cual se mueve la carga de un punto a otro. Y dependiendo la cantidad de carga que atraviese la sección transversal por unidad de tiempo, tendríamos cantidad de carga que atraviesa la sección transversal por unidad de tiempo. Esto lo podemos expresar como la derivada de la carga con respecto al tiempo. Ya ven que los incrementos se pueden definir en términos de derivadas. Y esto, la cantidad de carga por unidad de tiempo que atraviesa la sección transversal es igual a la corriente eléctrica. De tal manera que, a ver, dejen aquí lo escribo en otra parte, aquí ya no tengo espacio. De tal manera que la carga, que es igual a la capacitancia por el voltaje, a esta expresión se le puede aplicar una derivada con respecto al tiempo. Tendríamos entonces la derivada de la carga con respecto al tiempo es igual a la capacitancia por la derivada de la diferencia potencial con respecto al tiempo. Y la capacitancia, como es constante, sale de la derivada. Y yo sé que la derivada de la carga con respecto al tiempo es igual a la corriente. Es decir, la corriente que depende del tiempo y que atraviesa a un capacitor es igual a la capacitancia del capacitor por la derivada con respecto al tiempo de la diferencia de potencial presente entre los extremos del capacitor, que también depende del tiempo. Muy bien. Ahora, las unidades de medida de las capacitancias que manejamos nosotros son los faradios. Muchos los ponen simplemente como F, otros F mayúscula, y otros los ponen FD de faradios. Ahora, ¿qué pasa si la capacitancia es diferente a 0? Si la capacitancia es diferente a 0, entonces podemos definir al inverso de la capacitancia, que suele denotarse con una letra S y se le llama elastancia. El concepto de elastancia proviene de que cuando ustedes hagan analogías electromecánicas, el dispositivo que es análogo en sistemas mecánicos al capacitor es un resorte. Por eso le colocaron al inverso del capacitor como elastancia. Esa es la razón. Entonces, de eso vienen las analogías electromecánicas, llamarle así al inverso del capacitor, elastancia. La elastancia tendría por unidades de medida faradios a la menos 1, 1 entre faradios, y algunos los llaman darads, que son faradios al revés, porque es el inverso de la capacitancia. Ahí está. Entonces, ahora sí, yo puedo definir a la corriente que atraviesa el capacitor en términos del inverso de la capacitancia, que es la elastancia, que sería 1 entre la elastancia por la derivada con respecto al tiempo de la diferencia de potencial que depende del tiempo. Ahora, yo muchas veces no escribo las dependencias de las variables, en este caso del tiempo, para ahorrarnos espacio. Sin embargo, sabemos y debemos estar conscientes de que dependerían del tiempo. Por ejemplo, ahorita cuando hago el siguiente despeje no le voy a poner la dependencia en el tiempo para ahorrarme tiempo y espacio. Entonces como esto está dividiendo, pasaría multiplicando, de tal forma que la corriente por la elastancia del capacitor sería igual a la derivada con respecto al tiempo de la diferencia de potencial. Entonces yo tendría que la diferencial de la diferencia de potencial, valga la redundancia, es igual ¿a quién? A la corriente por la elastancia por la diferencial del tiempo. ¿Y qué pasa si ahora le aplico la integral a las dos partes de la igualdad para que no se pierda la igualdad? Entonces tendría la integral de la diferencia de potencial por la elastancia, la integral de la corriente por la diferencial del tiempo. Y la elastancia, como es una constante, al igual que la capacitancia, sale de la integral. De tal manera que la integral de la diferencia potencial es la diferencia de potencial, que sería igual a la elastancia del capacitor por la integral de la corriente que lo atraviesa por la diferencial del tiempo. Y ya nosotros hemos podido definir
definir la corriente que atraviesa un capacitor en términos de la capacitancia y de la diferencia potencial y el voltaje presente entre los extremos de un capacitor en términos de su elastancia, que es el inverso de la capacitancia, y de la corriente. Pero esta expresión está un poco incompleta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros consideramos la integral, debemos considerar un intervalo de tiempo. Es decir, el voltaje presente entre los extremos de un capacitor será igual a la elastancia por la integral de 0 a t, siendo t el tiempo inicial de estudio, la corriente, que depende del tiempo, por la diferencial del tiempo, y t, siendo t el tiempo último en el cual vamos a estudiar el capacitor, bajo un análisis, un experimento, una medición, más la integral más la integral de la corriente, diferencial del tiempo, cuando nosotros estamos evaluando las condiciones iniciales, es decir, cuando tiempo es igual a 0. De tal forma que tenemos el voltaje es igual a la elastancia por la integral de 0 a t por la integral de t, cuando tenemos la integral de la diferencial del tiempo. Y si nosotros sabemos que la derivada de la carga con respecto al tiempo es la corriente, entonces la integral de la corriente es la carga. En este caso la carga inicial, porque estamos evaluando todo en el tiempo igual a 0. Entonces tendremos que sería aquí más la elastancia por la carga inicial del capacitor. Ahora, por una parte sabemos que la capacitancia del capacitor es igual a la carga entre el voltaje. De tal manera que entonces la elastancia, 1 entre la elastancia sería igual a la carga por el voltaje. Despejando el voltaje, yo tendría que el voltaje de un capacitor es igual a su elastancia por la carga. En este caso, como estamos hablando de una carga inicial, sería el voltaje inicial es igual a la elastancia por la carga inicial. Es decir, la elastancia por la carga inicial va a ser igual al voltaje inicial del capacitor, o la diferencia potencial inicial del capacitor. De tal forma que esta expresión queda reescrita como voltaje de un capacitor, ahora sí lo pongo de manera completa, que depende del tiempo, es igual a la elastancia del capacitor por la integral de 0 a t por la corriente que depende del tiempo por la diferencial del tiempo, más la elastancia por la carga inicial, que es el voltaje inicial del capacitor. Y así quedaría definida de forma completa la última expresión. Muy bien. Y podemos hacer algunos ejercicios a partir de estas dos expresiones, ejercicios sencillos. Por ejemplo, tengo aquí, hagan de cuenta que les dan un capacitor de un cuarto de faradio, y les dicen que el voltaje presente entre sus extremos obedece a la siguiente expresión, 5e a la menos 3t volts. Entonces quieren saber a qué es igual la corriente que lo atraviesa. Tendrían lo siguiente: la corriente de un capacitor es igual a la capacitancia por la derivada con respecto al tiempo del voltaje, en este caso, del voltaje que depende del tiempo, como se puede ver en esta expresión. Entonces yo tendría la corriente que atraviesa el capacitor es igual a un cuarto por la derivada con respecto al tiempo de 5e a la menos 3t, y esto es igual a un cuarto por, ahora sí derivemos, sería sería menos 15, ¿sí? Sería menos 15e a la menos 3t. Y tendría entonces que la corriente en un capacitor de un cuarto de faradio, con una diferencia de potencial existente entre sus terminales comportándose de acuerdo a la expresión 5e a la menos 3t, tenemos que la corriente se comporta de acuerdo a la expresión menos 15 entre 4 por e a la menos 3t amperes. Perfecto. Y ya sería todo. O podríamos tener otro ejercicio, podríamos tener que tenemos un capacitor de un octavo de faradio, perfecto, y que la corriente que lo atraviesa, este es otro ejemplo, y que la corriente que lo atraviesa responde a la expresión 3 seno de 2t. Perfecto. Entonces yo quiero saber a qué es igual el voltaje presente entre las terminales del capacitor. Tengo que el voltaje, y además nos dicen que la carga inicial del capacitor es igual a 5.3 milicoulombs. Entonces yo tomo esta expresión, la de voltaje, que depende del tiempo, es igual a la elastancia del capacitor por la integral de 0 a t de la i de t más la diferencial del tiempo. Por la diferencial del tiempo más el voltaje inicial del capacitor. Sería, y ahora voy a sustituir, y esto es la expresión generalizada. Para este ejemplo en particular sería igual a lo siguiente. El voltaje de este ejemplo en particular es la elastancia del capacitor. Y la elastancia que es igual a 1 entre la capacitancia. Y la capacitancia en este caso es un octavo. 1 entre un octavo. 1 entre un octavo por la integral de 0 a t de la corriente. En este caso, ¿cuánto vale la corriente?
3 seno de 2t por la diferencial del tiempo más, más el voltaje inicial del capacitor. Yo sé que el voltaje inicial del capacitor es igual a la elastancia, por la... Yo sé que el voltaje inicial del capacitor es igual a la elastancia, porque está aquí, miren, está, a la elastancia por la carga inicial. En este caso, mi elastancia, ¿cuánto es? Mi elastancia es el inverso de la capacitancia, y el inverso de 1/8 es 8. 8 por la carga inicial. La carga inicial es 5.3 milicoulombs, que es igual a, manejándolos ya sin el prefijo, sería a 5.3 por 10 a la menos 3. Aquí está. Sí, ahí está. Y ahora ya voy a resolver esto. Sería 1 entre 1/8 es 8. Por la integral del 2 seno de 2t es igual a, integral del seno es el menos coseno. Entonces sería, en este caso es menos 3 entre 2 por el coseno de 2t. 2t de 0 a t. Perfecto. 0 a t. Ahora ya tendría menos 3 entre 2. Sería, muy bien, déjenme otra vez checo. Integral del seno es el menos coseno. Menos coseno. El seno es el... Sí, menos coseno. Menos 3 medios. Menos 3 medios del coseno de 2t. Ahora, y más 8 por 5.3 me da, por 10 a la menos 3 me da, aquí tendría 8 por 5.3 por 10 a la menos 3 me da, más 0.042, más 0.042, más 0.042. Y ya tendría entonces 8, y ya solamente me falta evaluar la función, que sería b de t me da 8, y como esta es una constante puede salir, menos 3 medios. Y ahora tendría coseno de 2t en términos del límite superior, coseno de 2t en términos del límite superior me da coseno de 2t, menos el coseno de 0, que es 1, menos 1, más 0.042. Y ahora ya solamente me falta multiplicar. Aquí me da menos 12, menos 24, entre sí, menos 12. Menos 12 que, menos 12, y este signo negativo lo paso dentro del producto, que me daría menos por menos, más 1 menos el coseno de 2t. Más 0.042. Y ahí estaría el voltaje presente entre las terminales del capacitor. Ahí está. Ahí está. Checo rápidamente que todo esté bien. La integral es seno, pues es menos coseno de 2t. Sí, está bien. Lo saco. Y todo está bien. Y es así como resolvemos algunos pequeños ejercicios con esas dos expresiones. Cuando ustedes avancen en sus semestres van a hacerlos, pero con expresiones y en ejemplos más complicados. Bueno, cuando ustedes avancen en la carrera, en el semestre ya ya en este semestre no vamos a ver tanto estas expresiones. Nos vamos a centrar más en otro tipo de expresiones. Pero a medida que avancen en la carrera van a retomar estas expresiones, las van a hacer en ejemplos mucho más complicados, más complejos, junto con gráficas, o van a hacerlo también en analogías en relación con sus analogías electromecánicas. O sea, mucho más complejo y difícil que ahorita. Estos solamente son las bases. Ahora seguimos con esto de los capacitores. ¿Qué pasa en estos momentos si consideramos al capacitor de placas paralelas? Bueno, tenemos una placa del capacitor de placas paralelas. Tenemos otra placa del capacitor de placas paralelas. Una de estas está cargada positivamente y la otra está cargada negativamente. De tal manera que las líneas del campo eléctrico, más bien, no del flujo eléctrico, del campo eléctrico, irían de positivo a negativo, de positivo a negativo. Ahí está. Las líneas del campo eléctrico. Muy bien. Ahora, yo para
poder definir lo siguiente, me voy a acordar de la ley de Gauss del campo eléctrico. Para la ley de Gauss del campo eléctrico, ¿qué necesito? A ver, déjame la pluma azul. Aquí está. Para la ley de Gauss del campo eléctrico, yo necesito una superficie gaussiana, en la cual todas las líneas del campo eléctrico atraviesen a la superficie gaussiana. Para este ejemplo en particular, ¿cómo lo puedo lograr? Pues ¿cómo lo puedo lograr? Si la superficie gaussiana se ubica entre las dos placas, de tal forma que todas las líneas del campo eléctrico van a atravesar a mi superficie gaussiana. Además, si yo tengo esa superficie gaussiana entre las dos placas, el vector normal a la superficie gaussiana va a tener exactamente la misma dirección que las líneas del campo eléctrico. Por lo que nosotros sabemos que cuando eso ocurre, se simplifica nuestro modelo al aplicar la ley de Gauss del campo eléctrico. Que no hay que olvidar que dice lo siguiente. No hay que olvidar que dicha ley de Gauss del campo eléctrico dice lo siguiente. Que la integral de superficie del campo eléctrico producto punto de la diferencial de superficie es igual a la de la diferencial del vector superficie es igual a la carga interna entre epsilon subíndice 0. Recuerden que epsilon subíndice 0 es la permitividad relativa del aire vacío, que es 8.854 por 10 a la menos 12 en Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Entonces, nosotros, como hemos hecho coincidir las líneas del... y esto lo podemos escribir como la integral de superficie de la magnitud del campo eléctrico por el vector unitario por el vector normal a la superficie gaussiana por la diferencial del área, en este caso ya le ponemos como A, como una A. Bueno, sí es una A. Entonces, nosotros, como hemos hecho coincidir el vector unitario del campo eléctrico con el vector normal a la superficie gaussiana, nos hemos simplificado el modelo, dado que ambos vectores unitarios serían iguales. Y cuando hacemos el producto punto, porque miren, tienen la misma dirección y los vectores unitarios indican vectores unitarios, en este caso el vector unitario, tanto del campo eléctrico como el vector unitario normal a la superficie gaussiana, son iguales, tienen la misma dirección. Y nosotros sabemos de sus cursos de física clásica que cuando llevan a cabo el producto punto de dos vectores unitarios que son iguales, esto es igual a 1. De tal forma que para este ejercicio en particular, la ley de Gauss del campo eléctrico queda reducido a la magnitud del campo eléctrico por ser constante puede salir. Esto es 1, nos quedaría reducido a la diferencial de área igual a la carga interna entre epsilon. Y como yo he manejado una superficie gaussiana que está entre las placas del capacitor de placas paralelas, y para que todas las líneas del campo eléctrico la atraviesan, solamente su área debe ser igual al área de las placas del capacitor. Es decir, esta integral se reduce a el área A, que va a ser igual, siendo esta área A, igual al área de las placas del capacitor de placas paralelas. Igual a carga entre epsilon. De tal forma que la magnitud del campo eléctrico es igual a la carga entre el área entre epsilon subíndice 0 para el capacitor de placas paralelas. Dejen checo que todo esté bien. E por A, sí, ya está perfecto. Ahora que falta, pero un poquito. Sí. Entonces, ahora voy a recurrir al concepto de diferencia de potencial. Del punto 1 al punto 2 es igual a la integral de contorno del vector de campo eléctrico producto punto de la diferencial de R, diferencial de desplazamiento. Entonces, yo ya sé que... entonces, miren, aquí tenemos algo aquí, cuando vamos a aplicar esta expresión, nos podemos dar cuenta que vamos a simplificar aún más, vamos a simplificar también esta expresión para este caso. ¿Por qué? Porque miren, cuando tenemos un producto punto, en este caso, si yo lo desarrollo más, sería la integral de contorno de la magnitud del campo eléctrico por el vector unitario del campo eléctrico por el producto punto de el vector R por la diferencial de R. En este caso, el vector R es el vector unitario del desplazamiento. Nosotros nos desplazamos de la placa positiva a la placa negativa. Miren, y como ustedes podrán darse cuenta, tanto las líneas del campo eléctrico, el vector normal a la superficie gaussiana y el vector unitario del desplazamiento van de aquí a acá. Ambos tres vectores unitarios, tanto del campo eléctrico, de la superficie
del vector unitario normal a la superficie gaussiana y de las líneas del campo eléctrico van exactamente en la misma dirección, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, los tres. Es decir, también para este caso estamos multiplicando vectores unitarios que son iguales, por lo que para este caso tendríamos que este producto punto es 1. De tal forma que la diferencia potencial del punto 1 al punto 2 sería igual a la magnitud del campo eléctrico por la integral C por 1 por la diferencial de R. Ya. Entonces ya tengo esto, ya tengo este acá. Y pues, y ya nada más me queda, lo único que me queda es expresar E en términos de lo que ya he definido. Entonces E será igual a la carga interna entre, que en sí es la carga de la carga de una de las placas del capacitor, entre el área, entre epsilon subíndice 0. Oye. Ya, lo que definí aquí, lo que definí aquí es esto de acá, aquí lo escribo, por la integral de la diferencial de R, del desplazamiento, que sería R de 0 a D, porque partimos de este punto y hemos recorrido una distancia D hasta llegar a la otra placa del capacitor, es decir, D va a ser igual a la distancia que separa ambas placas, y nosotros evaluando esto sería D menos 0, es decir, que la diferencia de potencial entre el punto 1 y el punto 2 sería igual a la carga Q por la distancia que separa ambas placas del capacitor entre A, el área de una de las placas del capacitor, entre la permitividad eléctrica relativa del aire, entre la permitividad del aire o vacío. Muy bien. Entonces, sí, es todo. Muy bien. Perfecto. Ya déjenme checo que no falte nada. Carga por D entre A, Sí, no falta nada. Y nosotros sabemos que la capacitancia de un capacitor es igual a la carga entre el voltaje. Entonces el voltaje es igual a la carga entre la capacitancia. Por lo que, bueno, la diferencia de potencial, pero ya ven que la costumbre se hace norma y nosotros llevamos a la diferencia de potencial voltaje. Entonces sustituyo la diferencia potencial V en esta parte, de tal forma que tendría, si estoy bien, carga, capacitancia es igual a carga entre voltaje. Sí. Entonces voltaje es igual a carga. Sí, está bien. Entonces el voltaje es igual a carga entre la capacitancia igual a la carga por la distancia entre A y epsilon, índice 0. Y ahora ya no tengo espacio en esta parte de la hoja y lo voy a escribir. Lo que hasta donde he llegado lo voy a escribir aquí. Donde la carga entre la capacitancia es igual a la carga por la distancia que separa el capacitor, las placas del capacitor de placas paralelas entre A, entre la permitividad eléctrica del aire vacío. Ahora, ya sea que pase lo que está multiplicando pase dividiendo, o que está multiplicando pase dividiendo, se hace 1, de tal forma que tenemos que 1 entre la capacitancia del capacitor de placas paralelas es igual a la distancia que separa las placas paralelas entre el área, entre la permitividad eléctrica del aire vacío. Y nosotros sabemos que 1 entre la capacitancia es la elastancia del capacitor, el inverso de la capacitancia. Entonces checo rápidamente que todo esté bien. Pero también puedo definirlo como, si nosotros sabemos que 1 entre la capacitancia, que es la elastancia, es igual a la distancia que separa las placas del capacitor entre el área de una de las placas, entre la permitividad eléctrica del aire vacío, yo sé que la capacitancia entonces es igual a el área de una de las placas del capacitor de placas paralelas por la permitividad eléctrica del aire vacío entre la distancia que separa las placas del capacitor de placas paralelas. Ya está. Ya he llegado a estas definiciones para el capacitor de placas paralelas. Entonces ahorita ya va a terminar esta sesión de Zoom, me desconecto y me vuelvo a conectar en 5 minutos.